نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anteriormente estaba comentando relatos relacionados con la expedición de Raji. Hay más detalles que han sido registrados en los hadices, tradiciones y dichos del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y en los libros de historia. En Sahih al-Bukhari los detalles en relación con la expedición de Raji se han registrado de la siguiente manera. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu relata que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió a 10 personas en una misión de reconocimiento y nombró a Hazrat Sim bin Thabit Ansari como su líder. Partieron y viajaron hasta llegar a Ada, un lugar entre Asfan y la Meca. Esta noticia llegó a una rama de la tribu de Huzail llamada Banu Lihyan. Posteriormente, unos 200 hombres de la tribu enemiga que eran expertos arqueros partieron al encuentro de estos musulmanes. Siguieron sus huellas hasta encontrar el lugar donde habían comido dátiles, las provisiones que habían traído de Medina. Los Banu Lihyan dijeron: estas son los dátiles de Yatrib, es decir, Medina, y continuaron siguiendo sus huellas. Cuando Asim y sus compañeros los vieron, se refugiaron en una colina. El enemigo los rodeó y les dijo: bajad y rendíos ante nosotros. Prometemos no matar a ninguno de vosotros. Asim bin Thabit, el líder de la expedición, dijo: por Dios, en lo que a mí respecta, no caeré bajo la protección de un incrédulo. Luego suplicó: oh Allah, transmite nuestras circunstancias a tu profeta sallallahu alaihi wasallam. Luego el enemigo disparó flechas contra estos compañeros y mató a 7 de ellos, incluido Hazrat Asim. 3 hombres bajaron después de aceptar su promesa. Entre ellos estaban Jubeb Ansari ibn Dacina y otro individuo llamado Abdullah bin Tariq. El enemigo los capturó a los 3. Quitaron las cuerdas de sus arcos y las usaron para atarlos. Ante esto el tercer individuo dijo: esta es la primera traición. Por Allah no iré contigo. Sin duda hay un enemigo a seguir entre ellos, es decir, los mártires. Arrastraron a este compañero y lo obligaron a ir con ellos. Sin embargo, él se negó, por lo que lo martirizaron. Se llevaron a Hazrat Jubeb y Hazrat ibn Dacina con ellos y los vendieron en la Beca. Jubeb fue comprado por Banu Harith bin Amir bin Nufal bin Abd Manaf. Fue Hazrat Jubeb quien mató a Harith bin Amir el día de Badr. Hazrat Jubeb permaneció como prisionero bajo su custodia. Esta narración es de Sahih al-Bukhari. Según la narración de Sahih al-Bukhari, un grupo de 10 compañeros partieron en secreto para realizar un reconocimiento y reconocieron que las piedras de dátil eran de Yatrib.
Una mujer lanzó un grito y el enemigo lanzó un ataque contra ellos. Sin embargo, la mayoría de los historiadores dicen que este grupo estaba preparado para investigar las zonas circundantes, pero aún no habían partido cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió a este grupo junto con la delegación que vino a visitarlo. En relación con esto, Hazrat Musleh Maud y Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib también analizaron esto en varios libros de historia y declararon que este grupo fue con la gente de esta tribu que vino a visitar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, parece que ha habido un error por parte de los narradores en la narración de Bukhari y en otras biografías en las que se menciona que viajaron en secreto, porque ya no era necesario que el grupo permaneciera escondido, ya que iban con la gente de las tribus de Adal y Kara. Por supuesto, se puede considerar que cuando llegaron entre Asfan y la Meca como parte de su complot para capturarlos, las tribus de Adal y Kara, que los habían traído como parte de una estratagema más amplia, rompieron su juramento y, de acuerdo con lo que ya lo habían planeado, informaron a los Banu Lihyan que llegaron con 200 hombres armados. Allah sabe mejor. En cualquier caso, los 200 personas de los Banu Lihyan, 100 de los cuales eran arqueros expertos, lanzaron un ataque y rodearon a los compañeros. Cuando el jefe del grupo, Hazrat Asim bin Thabit, y sus compañeros vinieron a conocer a estas personas, subieron a una montaña llamada Fatfat. Según otra narración, el nombre de esta montaña era Kardad. Los idólatras rodearon a los compañeros y les dijeron: si descienden hasta nosotros, les haremos juramento de no matar a ninguno de vosotros. Por Dios, no deseamos matarte. Nuestro único deseo es que los habitantes de la Meca obtengan algo a través de ti. Ante esto, Hazrat Asim dijo: por Allah, no bajaré para refugiarme con ningún incrédulo. He tomado la firme resolución de no aceptar refugiarme en ningún incrédulo mientras viva. Los otros dos compañeros que estaban a su lado dieron la misma respuesta diciendo: nunca aceptaremos el juramento o la promesa de un politeísta. A partir de entonces, Ad-Dasim suplicó: oh Allah, informa a tu profeta sobre nuestra condición. Posteriormente se produjo una pelea entre ellos. El líder del grupo de Hazrat Asim mostró una inmensa valentía y coraje y recitó coplas, cuya traducción es: ¿por qué habría de deponer las armas si soy un arquero valiente y hábil y la cuerda atada a mi arco es fuerte? Desde el centro de este arco se disparan a gran velocidad poderosas flechas afiladas como navajas. La muerte es inevitable y este mundo es inútil. Todo lo que Dios Altísimo ha decretado que para el hombre seguramente se cumplirá. Solo Allah regresará a la humanidad. Si no lucho contigo, que mi madre sea privada de mí. Esta fue la traducción de estos versos. Todos los compañeros valientemente se opusieron a los enemigos y continuaron desafiándolos. Hazrat Asim lanzó flechas sobre el enemigo hasta que se quedó sin flechas. Luego continuó luchando con una lanza en la mano hasta que se rompió y solo quedó su espada. Cuando estaba seguro de que sería martirizado, lo preocupó quedar expuesto porque el enemigo los pisotearía y desnudaría los cuerpos de aquellos a quienes martirizarían. En ese momento suplicó a Dios: oh Dios, desde el comienzo del día he protegido tu religión. Ahora, al final del día, protege mi cuerpo. Una vez concluida esta oración, volvió a entrar en combate, hirió gravemente a 2 personas e incluso mató a otra con su espada. Finalmente, a su fin se acercó y fue martirizado.
Los otros 6 compañeros también alcanzaron la elevada estación del martirio. Al mencionar este incidente, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib afirmó en el mes de Safar 4 antes de la Égira, el santo profeta Sallam reunió a un grupo de 10 compañeros, nombró a Asim bin Thabit como su emir y les ordenó ir en secreto hacia la Meca y obtener información con respecto a los Quraysh y luego informarle sobre sus planes y motivos. Sin embargo, este grupo aún no había partido cuando unas pocas personas de las tribus de Adal y Kara se presentaron ante el santo profeta Sallam y le dijeron que muchas personas de entre sus tribus se inclinaban hacia el Islam y el santo profeta Sallam debería enviar a unos pocos hombres con ellos que podrían convertirlos al Islam y educarlos. El santo profeta Sallam se alegró de escuchar su petición y el mismo grupo que se había reunido para la misión de reconocimiento fue enviado en ellos en su lugar. Sin embargo, como se descubrió más tarde, esta gente eran mentirosos y habían llegado a Medina incitados por los Banu Lihyan, que buscaban venganza por la ejecución de su jefe, Sufyan bin Khalid, y por lo tanto habían urdido el plan de que cuando los musulmanes salieran de Medina con este pretexto les atacaran. A cambio de este servicio, los Banu Lihyan prometieron a la gente de Adal y Kara una cuantiosa recompensa de muchos camellos. Cuando los traidores de Adal y Kara llegaron entre Asfan y la Meca, enviaron secretamente la noticia a los Banu Lihyan de que los musulmanes les acompañaban y que debían venir también. Tras esto, 200 jóvenes de los Banu Lihyan, 100 de los cuales eran arqueros, salieron en persecución de los musulmanes y los sometieron en un lugar conocido como Raji. Pero, ¿cómo podían competir 10 hombres contra 200 guerreros? A los musulmanes, sin embargo, no se les había enseñado a arrojar las armas. Los compañeros subieron inmediatamente a la colina cercana y se prepararon para la batalla. Los incrédulos, que no consideraban reprobable el engaño, les llamaron y le dijeron: bajad de la montaña, os prometemos firmemente que no os mataremos. Asim respondió: no confiamos en absoluto en vuestros tratos y acuerdos, no podemos defender sobre su garantía. Entonces levantó la cabeza hacia el cielo y dijo: oh Dios, estás siendo testigo de nuestro estado, transmite el conocimiento de nuestra condición a tu mensajero. Así pues, Asim y sus compañeros se mantuvieron de pie, lucharon, finalmente fueron martirizados en la batalla. ¿Cómo se concedió la protección divina al cuerpo de Hazrat Asim bin Thabit? Antes rezó para que Dios Altísimo protegiera su cuerpo. Sobre esto, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: en el contexto de este mismo incidente de Raji, se ha narrado que cuando los Quraysh recibieron la noticia de que Asim bin Thabit también se encontraba entre los que habían sido martirizados en Raji a manos de los Banu Lihyan, puesto que Asim había matado a un jefe principal de los Quraysh, enviaron especialmente a algunos hombres hacia Raji y les ordenaron con insistencia que regresaran con la cabeza de Asim o otra parte de su cuerpo para que pudieran descansar y saciar su sed de venganza. Se cuenta en otra narración que la madre de la persona a la que Asim había asesinado había jurado que bebería alcohol con el cráneo del asesino de su hijo y había puesto una recompensa de 100 camellos al que trajera su cabeza. Estaban dispuestos a llegar tan lejos para saciar su sed de venganza. Sin embargo, el poder de Dios era tal que cuando llegaron allí se encontraron con enjambres de avispones y abejas macho posados sobre el cuerpo de Asim, que no se movían. Estas personas intentaron por todos los medios ahuyentar a los avispones y abejas, pero ningún intento tuvo éxito. Finalmente, sin otra opción, regresaron frustrados y sin éxito. Poco después, una tormenta de lluvia se llevó el cuerpo de Asim a otro lugar. Está escrito que al aceptar el Islam, Asim juró que se abstendría completamente de todo aquel que fuera politeísta, hasta el punto de que ni siquiera tocaría a un idólatra. Cuando Hazrat Umar fue informado de su martirio y este suceso, dijo: mirad con qué belleza guarda Dios las emociones de sus amados siervos. Cumplió el voto de Asim incluso después de su fallecimiento y lo protegió del contacto de los idólatras. Hazrat Asim también recibió el nombre de Hami al-Dubur, que significa el protegido de los avispones o las abejas.
ya que Dios Altísimo los protegió tras la muerte a través de los avispones. Luego se mencionan los martirios de Mata bin Ubed y otras víctimas inocentes. Mientras luchaba, Hazrat Mata bin Ubed sufrió un gran número de heridas. Las fuerzas enemigas se apoderaron de él y lo martirizaron. Otros 5 compañeros que luchaban valientemente también fueron martirizados por una ráfaga de flechas. Y así un total de 7 compañeros fueron martirizados. Ahora solo quedaban 3 compañeros en el campo de batalla, Hazrat Jubeb bin Adi y Hazrat Zaid bin Dathina y Hazrat Abdullah bin Tariq. Los incrédulos le hicieron un juramento de seguridad diciendo que no les habrían daño. Dijeron: entrégate a nosotros. Al oír esto, los compañeros bajaron de la colina. Cuando el enemigo los sometió, desataron las cuerdas de sus arcos y ataron a los compañeros. Hazrat Abdullah bin Tariq expresó que esto era una ruptura de su tregua, diciendo: por Dios, no iré con vosotros. Seguir los pasos de mis hermanos mártires es preferible para mí. Los enemigos hicieron todo lo posible por obligarle a los compañeros, pero Abdullah bin Tariq se negó a hacerlo, por lo que también lo martirizaron. Según algunas narraciones, los incrédulos se dirigían a la Meca después de haber hecho prisioneros a 3 compañeros. Sus captores intentaron venderlos a los mequíes cuando la caravana llegó a un lugar llamado Mar el Zaran, situado 23 kilómetros al norte de la Meca. Abdullah bin Tariq consiguió liberarse de su atadura de mano y preparó para una escaramuza con la espada desenvainada. Cuando el enemigo fue testigo de su profunda pasión por la lucha, retrocedió lanzándole piedras desde lejos hasta que también él fue martirizado. De hecho, su tumba se encuentra en Mar al-Zahran. Sobre esto, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito: cuando 7 compañeros habían sido ejecutados y solo quedaban Jubeb bin Adi, Zaid bin Dathina y otro compañero, los incrédulos, cuyo deseo real era capturar a estas personas vivas, gritaron de nuevo y dijeron: todavía hay tiempo, bajad y prometemos no causaros ningún daño. Esta vez estos inocentes musulmanes cayeron en su trampa y descendieron. Sin embargo, en cuanto bajaron, los incrédulos los ataron con las cuerdas de sus arcos de flechas. Ante esto, el compañero de Jubabir y Zaid, cuyo nombre ha quedado registrado en la historia como Abdullah bin Tariq, no pudo contenerse y gritó: este es vuestro primer incumplimiento de acuerdo y quién sabe lo que habréis en adelante. Y Abdullah se negó a continuar junto con ellos. Durante un trecho, los incrédulos arrastraron a Abdullah golpeándolo y agrediéndolo, y luego lo mataron y lo dieron por muerto. Además, ahora que se había buscado su venganza para complacer a los Quraysh y también por avaricia de dinero, tomaron a Jubabir y Zaid y se dirigieron a la Meca. Al llegar allí, vendieron a ambos a los Quraysh. Así, Jubeb fue comprado para los hijos de Harith bin Amir bin Naufal, porque Jubeb había matado a Harith en la batalla de Badr, y Zaid fue comprado por Safwan bin Umayya. Hazrat Jubeb bin Adi y Hazrat Zaid bin Dathina fueron capturados por los idólatras y llevados con ellos a la Meca. Al llegar a la Meca, ambos compañeros fueron vendidos. Como ya se ha mencionado, los hijos de Harith bin Namir compraron a Hazrat Jubeb bin Adi para poder vengarse de la muerte de su padre, que murió en la batalla de Badr. Según Ibn Ishaq, Hujair bin Abu Ayyab Tamimi compró a Hazrat Jubeb. Era aliado de los hijos de Harith y el hijo de Harith, Uqba, le compró para poder vengarse por la muerte de su padre. También se narra que Uqba bin Harith compró a Hazrat Jubeb de la tribu de Banu Najjar. Según otro relato, los hijos de Abu Ayyab, Ikrima bin Abu Jahal, Akhnas bin Sharik, Ubeda bin Hakim, Umayya bin Abu Utbah, Hadarami y Safwan bin Umayya compraron a Hazrat Jubeb. Los padres de todos estos individuos murieron en la batalla de Badr. Juntos compraron a Hazrat Jubeb y los entregaron a Uqba bin Harith, quien lo retuvo en una casa. Ibn Hisham dice que vendieron a Hazrat Jubeb y Hazrat
Zayd bin Dathina a cambio de los prisioneros de Huzel que estaban en la Meca. Según un relato, se vendió a Zayd por el precio de un mizcal de oro, y según otros relatos el precio era de 50 camellos, igual que el precio por el Hazrat Jubeb. Según otros relatos, Hazrat Jubeb fue vendido por 100 camellos, y en otros relatos se dice que el precio era de 80 mitkal de oro. Se dice que los compradores de Hazrat Jubeb eran de los Quraysh y llevaron a él y Hazrat Zayd bin Dathina y los mantuvieron como prisioneros durante el mes de Dhu al-Qada hasta los meses sagrados habían terminado. Hasta los meses sagrados habían terminado. En un sermón previo expliqué el detalle el tema de los meses sagrados. Ibn Ishaq y Ibn Sa'd afirma que Hazrat Zayd fue comprado por Safwan bin Umayya para vengarse de la muerte de su padre Umayya bin Khalf. Más tarde Safwan se convirtió al Islam, le mantuvo como prisionero de la gente Banu Yuma. También se dice que su criado Nastas era responsable de prisionero. Cuando los meses sagrados hubieron terminado, Safwan envió a Nastas a Tanim. Tanim está aproximadamente 3-4 millas de la Meca, en el camino hacia Medina y Siria. De todas formas, le sacaron de la zona Haram para matarle, y en el grupo de personas de entre los Quraysh se juntaron allí. Entre ellos hallaba Abu Sufyan bin Harb, y justo en ese momento en el que iban a matar a Zayd, Abu Sufyan le dijo: «Oh Zayd, por Dios, no desea tu corazón en este instante que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuviera en nuestras manos y que estuviéramos a punto de matarle y que tú pudieses estar con tu familia». Hazrat Zayd: «Por Dios, no desea tu corazón en este instante que Muhammad estuviera en nuestras manos, que estuviera a punto de...». Hazrat Zayd contestó: «Por Dios, ni siquiera desearía una espina espina pinchara el pie del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en la casa donde vive para que yo pudiese estar con mi familia». Al oír esto, Abu Sufyan dijo: «Nunca he visto personas que tanto quieren a otra como los compañeros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam le quieren a él». Entonces Nastas mató a Hazrat Zayd. Según otro relato, algunos de los Quraysh participaron disparando flechas hasta que murió. Más tarde, Nastas, el verdugo de Zayd, se convirtió al Islam. Según Ibn Uqba, Zayd y Jubeb fueron martirizados el mismo día. El día que murieron se oyó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam: «Wa alaikum salam, que la paz sea con vosotros también». Hazrat Mirza Bashir Ahmad escribe sobre el suceso de la siguiente manera: Safwan bin Umayya llevó a su prisionero Zayd bin Dathina fuera de la zona de Haram. Una muchedumbre que consistió en los jefes de la Meca acompañaron. Una vez fuera de Haram, Safwan ordenó a las esclavas de Nastas ejecutar a Zayd. Nastas avanzó, levantó su espada. En este momento Abu Sufyan bin Harb, el jefe de la Meca, que se encontraba entre los espectadores, se acercó y dirigiéndose a Zayd y dijo: «Dinos la verdad, ¿no desea tu corazón en ese momento que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuviese en nuestro poder en tu lugar y le ejecutásemos a él para que pudieras pasar días de felicidad con tu familia?» Los ojos de él se hincharon de sangre por la furia que sentía y respondió a Abu Sufyan: «¿Qué sandeces me dices? Por Dios, ni siquiera desearía que el mensajero sufriese un pinchazo de una espina en el pie si yo de esta forma pudiera salvarme». Abu Sufyan exclamó: «Por Dios, nunca he visto a personas que tanto quisieran a otra como los compañeros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam se quieren a él». Entonces Nastas martirizó a Zayd. Sobre este suceso, Hazrat Muslim Maud describe: «Entre los espectadores estaba Abu Sufyan, jefe de la Meca. Abu Sufyan se dirigió a Zayd y le preguntó: ¿No prefieres que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuviese en tu lugar? ¿No preferirías estar a salvo en casa y que tuviésemos a Muhammad sallallahu alaihi wasallam en nuestro poder?». Zayd contestó con furia diciendo: «¿Qué dices, Abu Sufyan? ¿Qué dices? Por Dios, yo preferiría morir antes que el profeta pisara una espina en la calle de Medina». Tanta devoción causó una gran impresión sobre Abu Sufyan. Miró a Zayd con cara de asombro y declaró sin duda, pero meditando sus palabras: «Ante Dios, como testigo, nunca he conocido a personas que tanto quisieran a otra como los compañeros de Muhammad le quieran a él».
Sobre el martirio de Hazrat Jubeb, un historiador escribe: Hazrat Jubeb era prisionero de Hujair bin Ihab y fue retenido atado en la casa de los hijos de Harith bin Nufel. Le trataron con mucha brutalidad, recriminándoles por su crueldad. Hazrat Jubeb les dijo: ninguna nación respetable trata a sus cautivos de esta manera. Y de hecho, estas palabras afectaron mucho a los corazones de los no creyentes. Después se le trataron bien. Ibn Shinab dice que Ubaidullah bin Ayaz le dijo que la hija de Harith relató que cuando los creyentes se habían puesto de acuerdo sobre la ejecución de Jubeb, él les pidió un cuchillo de afeitar. Ellos le dieron uno. La hija de Harith dice: en aquel momento, por un descuido mío, uno de mis hijos se acercó a Jubeb y les subió al hijo con un regazo en el cuchillo que aún en la mano. Cuando me di cuenta estaba muy asustado. Jubeb vio la expresión de miedo en mi cara y me dijo: ¿temías que lo matara? No soy de esa clase de persona. Los musulmanes cumplen sus promesas y no cometen transgresiones. La hija de Haris solía decir: por Dios, nunca he visto a un prisionero más noble que Jubeb. Y también decía: juro por Dios que le vi un día y tenía la mano de racimo de uvas y se las estaba comiendo. Sin embargo, estaba atado con grilletes y no había frutas en la Meca durante esa temporada. Decía que era una provisión de Dios a Jubeb. Cuando los Quraysh los llevaron fuera de Haram, límite sagrado, para matarlos fuera de la tierra sagrada, Jubeb pidió permiso para ofrecer 2 rakats, unidades de oración. Ellos le concedieron permiso para hacerlo. Después de ofrecer las 2 rakats de oración, dijo: si no hubierais pensado que estaba rezando en ese momento como consecuencia del miedo, seguramente habría prolongado mi oración. Entonces rezó a Dios diciendo: oh Allah. En otras palabras dijo: tal vez sospechabas que prolongaba mi oración para escapar. Te he ofrecido una oración breve para que no pensaras que prolongaba mi oración por miedo o para salvarme. Si no se me hubiera ocurrido que podrías sospechar de mí por prolongar mi oración, me hubieras mirado con normalidad, sin ninguna sospecha. Quizá habría prolongado mi oración. No obstante, tras esto, suplicó a su Señor y dijo: oh Allah, destrúyelos uno a uno, refiriéndose a los enemigos. Rezó contra los enemigos. Entonces Jubeb recitó unas coplas que significan: ahora que me matan como musulmán, no me preocupa por qué lado caeré, y ya que será por Dios. Solo caigo por Dios, y si Él quiere, puede bendecir incluso los trozos mutilados de un cuerpo. Hazrat Mirza Bashir Ahmad escribe sobre los relatos de Jubeb de la siguiente manera: estos 2 compañeros seguían en estado de cautiverio cuando un día Jubeb preguntó a la hija de Harith si le podía dar una navaja para su uso personal, y ella le dio una. Mientras Jubeb sostenía esta navaja, un niño pequeño de la hija de Harith se acercó a Jubeb jugando aquí y allá y lo colocó sobre su muslo. Cuando la madre vio que Jubeb tenía una navaja en la mano y que su hijo estaba sentado en su muslo, empezó a temblar y su rostro palideció de miedo. Cuando Jubeb la vio, comprendió que tenía miedo y dijo: ¿crees que voy a matar a este niño? No pienses esto. Si Dios quiere, nunca cometeré un acto semejante. Al oír estas palabras, el pálido semblante de la madre se iluminó. La mujer estaba tan profundamente influenciada por el alto carácter moral de Jubeb que después de siempre decía: nunca he visto a un prisionero tan bueno como Jubeb. Ella también decía: en una ocasión vi un racimo de uvas en la mano de Jubeb y él se las comía de una a una, aunque no había señales de uvas en la Meca durante esos días, y además Jubeb estaba encadenado con fuertes cadenas de hierro. Ella dice: creo que estas eran provisiones celestiales que le llegaban a Jubeb. Otra narración describe los acontecimientos que rodearon su encarcelamiento con una ligera diferencia. Una narración sobre el encarcelamiento de Jubeb bin Adi afirma que Muawiyah era la esclava liberada de Hujair
bin Abu Ihab. Jubeb estuvo en cautiverio en la Meca, en la casa, para que al cumplirse los meses sagrados pudiera ser asesinado. Más tarde Muawiyah aceptó el Islam y resultó ser una noble musulmana. Muawiyah contaría más tarde: juro por Dios Altísimo, no he conocido a nadie mejor que Hazrat Jubeb. Solía observarle a través de la apertura de la puerta mientras estaba encadenado. No había ni una sola uva en el mundo que yo pudiera comer, es decir, no había uvas en esa región. Sin embargo, Hazrat Jubeb sostenía un racimo de uvas del tamaño de una cabeza humana, en otras palabras, un racimo muy grande. Esto no ocurrió solo una vez, según esta narración. Ella le vio comer uvas muchas veces, no eran más que provisiones del mismo Dios. Hazrat Jubeb recitaba el Corán durante el Tahajjud, oración voluntaria antes del amanecer, y las mujeres lloraban al oírlo y sentían pena por Hazrat Jubeb. Ella decía: un día le pregunté a Hazrat Jubeb: oh Jubeb, ¿necesitas algo? Él respondió: no, aunque hay una cosa, por favor, dame un poco de agua fría para beber, y nunca me des carne que haya sido sacrificada en nombre de un ídolo. Sea cual sea la comida que me des, no debe ser carne sacrificada en nombre de un ídolo. Y también infórmame de cuándo planean matarme. Dice: así que cuando pasaron los meses sagrados y la gente decidió matar a Jubeb, le informé. Ella dice: juro por Dios que no le importaba que lo mataran. Me dijo: envíame una navaja de afeitar para que pueda asearme. Ella dijo: envié una navaja con mi hijo Abu Hussein. El narrador dice que no era su verdadero hijo, sino que Muawiyah solo lo había criado. En cualquier caso, dijo: cuando el niño se fue, se me ocurrió pensar que por Dios, Jubeb había encontrado su venganza. Mi hijo está con él, tiene una navaja y sin duda se vengará. ¿Qué he hecho? He enviado a mi hijo con una navaja. Jubeb lo matará con la navaja y dirá: una vida por una vida. He tomado mi retribución. Como mi hijo le alcanzó con la navaja, lo cogió y le dijo juguetonamente: eres muy valiente, tu madre no teme mi traición. Ella te envió con una navaja para mí, mientras que vosotros habéis pretendido matarme. Hazrat Muawiyah dice: pude oír Jubeb diciendo esto y le dije: oh Jubeb, no te he temido porque puse mi fe en Dios y habiendo puesto mi confianza en tu amado, te envié a mi hijo con una navaja. No te lo envié para que lo usaras para matarlo. Hazrat Jubeb dijo: no es propio de mí matarlo. No consideramos que la traición esté permitida en nuestra religión. Dice: entonces informé a Jubeb de que a la mañana siguiente se lo llevarían para matarlo. Luego, al día siguiente fue llevado con grilletes a Tanim y como se ha mencionado, a 3 millas de la Meca. Muchas personas, niños, mujeres, esclavos y gente de la Meca se reunieron allí para presenciar el espectáculo del asesino de Jubeb. Ninguno de los que querían vengarse se quedó en la Meca, sino que fueron a verlo morir, para alegrarse la vista, y los que no buscaban venganza, sino eran opositores al Islam, fueron allí simplemente con muestra de su oposición y placer, para ver cómo lo mataban. Cuando Hazrat Jubeb fue llevado a Tanim junto con Zaid bin Dathina, los politeístas ordenaron que se ahuecara un largo trozo de madera, y cuando la gente llevó a Jubeb cerca de la madera que estaba allí, Jubeb dijo: ¿se me puede dar tiempo para ofrecer 2 unidades de oración? El pueblo respondió afirmativamente. Hazrat Jubeb ofreció 2 unidades cortas de oración voluntarias y no las prolongó, como mencioné antes, para que no pensaran que alargaba la oración para evitar la muerte. Según las narraciones que acabo de mencionar, de Ibn Sa'd, Muawiyah era el esclavo liberado de
Según las narraciones que acabamos de mencionar, de Ibn Sa'd, Muawiyah era el esclavo liberado de Huyr bin Abu Ihab, en cuya casa Hazrat Jubeb había sido encarcelado. Según Alama ibn Abdul Bar, Hazrat Jubeb fue encarcelado en casa de Uqba, y la esposa de Uqba enviaba comida y lo desataba cuando llegaba la hora de comer. En cualquier caso, estos fueron los sacrificios de aquellas personas, así como su valentía ante la muerte. Los compañeros siempre estuvieron dispuestos a dar su vida por el Islam. Si Dios quiere, en el futuro mencionaré los demás relatos de esta expedición. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.